Dhamaka, conocida en español como Doble Efecto, es una película de Tollywood, cine telugu del sur de la India, de acción y drama, protagonizada por Ravi Teja como Swami y Anand, y Sri Leela como Pranavi. Comencemos. Empezamos viendo a un hombre siendo golpeado y dejado en un cajón en la morgue. Luego nos transportan a 18 días antes. Vemos a un señor llamado Srinanda, dueño de People Mart, una gran compañía. Este está dando un discurso a sus empleados y dice que le dieron 2 meses de vida, por lo que repartirá el 50% de las acciones de su compañía entre los empleados de la misma. Otro hombre llamado JP, quien también es un empresario, ve la noticia y se alegra, pues piensa que podrá aprovechar eso para adueñarse de People Mart y dársela a su hijo. Más tarde vemos el hombre del inicio, llamado Swami. Este va a reclamarle a otros porque el día anterior amenazaron a su padre para quitarle su propiedad. Aquí este, muy enfadado, primero hace una videollamada con su familia y luego golpea a los maleantes y se va. Luego vemos otro hombre llamado Anand, es idéntico a Swami, pero este tiene mejor situación económica, es el hijo del dueño de People Mart. Es un hombre muy inteligente, que logra cautivar con sus ideas y palabras. Swami trabaja en una compañía de pañales. Allí es despedido porque el dueño le tiene miedo al jefe de la banda a los que golpeó. Swami necesita un empleo porque solicitó un crédito y no tiene cómo respaldarlo para su aprobación. Esto con el fin de financiar una boda. Anand le dice a su padre que deben contratar 1000 empleados en los próximos 30 días para lograr el objetivo de la compañía. Swami busca empleo, pero en la entrevista recibe un mensaje del teléfono de su hermana, quien le dice que está en problemas. Él va rápidamente, pero ve que no es su hermana, es una chica llamada Pranavi. Ella le dice que se confundió de teléfono con su amiga y no supo a quién llamar, por lo que escogió de los contactos el que decía hermano. Aquí hablan raramente, pero al final Swami la defiende de los tipos que la molestaban. Pranavi queda muy cautivada y sorprendida con Swami. Este también le da a entender que le interesó y que se deberían casar y que lo piense, y luego le diga a su hermana sobre la boda y se va. Pranavi queda muy confundida. Más tarde vemos al señor JP en la oficina del señor Srinanda. Este le dice que vio su discurso y lo que hará con la compañía. Por esto le ofrece una gran cantidad de dinero, pero Srinanda le dice que no está a la venta. Por esto el señor JP se enoja y le dice que de todos modos, al final, él será el dueño de People Mart, no importa el camino que tome. Y se va con su hijo. El señor Srinanda decide no contarle nada de esto a su hijo Anand. Luego vemos a Pranavi alistarse para salir. En esto le confiesa a su madre que le gusta un hombre. La madre le dice que el padre solo lo aceptará si está establecido económicamente. De lo contrario no debería ilusionarse. El padre lleva a Pranavi a la compañía People Mart para que ella conozca un candidato para matrimonio. Ella se disgusta al principio, pero ve al candidato de lejos y piensa que es Swami. Por esto se emociona y le dice a su padre que sí. El hombre es Anand. Los padres de los chicos son viejos amigos. Él los presenta y hablan. Anand es muy buena persona, por lo que de todas maneras a Pranavi le parece muy dulce, aunque sigue pensando que es Swami. Y otra de sus facetas. Pranavi le dice a su madre lo que sucede, pero esta le dice que hay algo raro, que no le cuadra, que debe tomar las cosas con calma. La amiga de Pranavi, hermana de Swami, la llama y hablan. Esta le dice que su hermano no tiene trabajo y Pranavi se confunde, pero le dice que le diga a Swami que acepta casarse con él. Pranavi va y le pregunta a su padre por el otro muchacho y se da cuenta que son 2 personas distintas. Ella le cuenta todo a su madre, la cual le dice que escoja al que le guste más para matrimonio. Por esto tiene citas con ambos para conocerlos un poco más. Los 2 muchachos tienen sus cualidades, muy atentos y protectores, pero Swami es el más divertido. Luego vemos al señor JP amenazando a otros hombres y eliminándolos, entre ellos al legislador del lugar, quien no pudo cumplir sus peticiones. El tipo vuelve a llamar al señor Srinanda y lo amenaza para que le dé su compañía, pues la quiere para dársela al hijo como regalo de cumpleaños, y el señor Srinanda se preocupa también por un proyecto que está haciendo su hijo, del cual habló JP.
Pranavi sigue muy confundida para tomar una decisión final, va a ver a Anand y este está dando una charla de inauguración de unos bancos de comida portátiles para la gente más necesitada. Dice que es inspiración de Pranavi. Ella se siente muy feliz ya que le gusta ayudar a la gente. Luego va a la casa de Swami a conocer a la familia y la tratan muy bien ya que son personas muy nobles y sencillas. El chofer del padre de Pranavi la ve y le informa de esto al señor. Este llega a la casa de la familia muy enojado, pues piensa que alguien está engatusando a su hija. Pero cuando llega ve a Swami y piensa que es Anand, por lo que se disculpa por haber interrumpido de esa manera y se va con su hija. Luego vemos a Srinanda dando una charla a sus empleados, muy orgulloso de su hijo Anand por haber logrado dar 1000 empleos más en la compañía en tiempo récord. Luego los dos en un avión conversan sobre el problema con el señor JP. Pranavi le dice a su madre que se ha decidido por Swami, pero vemos al padre de la chica que ordena eliminar a Swami, pues quiere que su hija se case con Anand. Pranavi va a reunirse con Anand para decirle que sean solo amigos, pues a ella le interesa alguien más, mientras el señor JP va a la oficina del señor Srinanda y lo amenaza. Le dice que un grupo de sus hombres fue tras su hijo Anand y vemos cómo estos lo atacan. Anand corre junto con Pranavi, pero este es antiviolencia, por eso el padre sabe que no golpeará a nadie y solo intentará protegerse. Aquí llegan los hombres que el padre de Pranavi había contratado para eliminar a Swami y lo confunden con Anand. El señor Srinanda habla con su hijo y le dice que él sabe lo que tiene que hacer. Pranavi piensa en llamar a Swami para que ayude a Anand, pero quien contesta es el padre, y aquí nos enteramos de que Swami y Anand son la misma persona, que pertenece a dos familias muy distintas. Aquí Anand actúa como su segundo yo y se defiende bien, pues como Swami puede sacar su lado más agresivo y menos sensible, pero al final el hijo del señor JP le dice que van a eliminar a su padre, y así lo golpean fuertemente en la cabeza, que es la escena que vimos al inicio donde lo llevan a la morgue. El señor JP deja a Srinanda y este queda muy preocupado por su hijo. El primo y el tío de Anand lo buscan, pero Anand ya está en la casa de Swami. Aquí llega también Pranavi y le pregunta sobre por qué se hace pasar por dos personas distintas. Aquí el padre de Swami le cuenta que cuando Swami tenía 4 años se le perdió en una feria y aquí lo encontró el señor Srinanda. Tanto el padre biológico siguió buscando al niño como Srinanda buscando a los padres del niño, hasta que 4 años después, cuando Swami tenía 8 años, se reencontraron y llevaron al niño, al cual llamaban Anand, con sus padres biológicos. Pero como Srinanda y su esposa no podían tener hijos, se encariñaron mucho con el niño. El padre entendió y acordaron que el pequeño pasaría un día con una familia y otro día con la otra familia, pero acordando que el niño viviría en las condiciones de cada familia. Por esto Swami y Anand parecen dos personas distintas, porque sus padres humildes se sienten cómodos con su hijo más espontáneo y la otra familia con el más educado, Anand. Swami aprovecha de que el señor JP cree que Anand está fallecido y así se presenta a una entrevista de la empresa. Allí ven su hoja de vida y su nombre y familia, que son diferentes, por lo que averiguan y lo contratan. También porque Swami les muestra lealtad. Swami empieza a trabajar con ellos con su comportamiento. Le dan una nota para que dé un discurso a los empleados de People Mart, incluidos el señor Srinanda. El discurso que da Swami es el mismo de su padre. El 50% de la compañía sería para el director ejecutivo y el otro 50% repartido entre todos los colaboradores de la compañía. Todos aplauden. Pero mientras, el señor JP y su hijo quedan muy defraudados y enojados. Swami llega a la casa del padre de Pranavi y estos hablan, aunque este se decepciona pensando que a quien eliminaron por su orden fue a Anand y no a Swami. Este le dice que ahora él es el director de People Mart, por esto acepta que se case con su hija y le pide perdón por todo. Swami vuelve a su trabajo, se disculpa con el hijo de JP por lo que dijo en la charla y quedan en buenos términos, ya que Swami le dice que le pasará todas las acciones de People Mart. En la oficina con el señor Srinanda, su tío y su primo, le cuenta que mientras estaba en la morgue, un secuaz hizo 2 llamadas, una a JP y otra a alguien más, y deben averiguar quién es esa otra persona que está detrás de la compañía.
La hermana de Swami se casa, ya que se pudo realizar la boda con el sueldo que le pagaron en People Mart. El hijo de JP le dice al padre que cree que Swami y Anand son dos personas distintas, que de los nervios dio un discurso diferente. El señor JP se enfada y entierra una tijera en el cuello del hombre que averiguó sobre Swami, pues tiene el presentimiento de que son la misma persona. El hijo de JP se siente mal por esto. Al día siguiente Swami toma el autobús para ir al trabajo, pero en el vehículo todos son personas contratadas para acabar con Swami. Él se logra defender y en un parque de diversiones acaba con ellos. Más adelante en la compañía People Mart, en una reunión con los trabajadores, hacen la entrega de acciones de manera pública a cada miembro. Aquí llega el hijo de JP. Estos discuten por la supuesta traición, se amenazan y luego se realiza un baile en la compañía. Luego el hijo de JP le cuenta todo a su padre, por lo que este concluye que efectivamente es Anand. Este le dice a su hijo que se encargue de que todo esté listo para el cumpleaños y él se encargará del resto. Al día siguiente el señor JP va por los padres de Swami, los toma reos y llama a Swami para amenazarlo. Le dice que su padre está siendo torturado en la estación de policía, pero estando en camino el señor JP vuelve a llamarlo para decirle que también su otro padre Srinanda está en peligro, que siempre tuvo doble amor y ahora tendrá doble dolor. Swami va por su padre Srinanda y lo intenta llevar al hospital, pero el camino está lleno de hombres. Estos son los hombres a los que Anand les dio trabajo antes. Estos dicen que llevarán a su padre al hospital y que vaya a salvar a su otro padre, y Anand se va al lugar. Allí se defiende como Swami. También golpea al hijo de JP y pelea con el señor JP. Deja encerrado en una celda al muchacho con el brazo cortado. JP le ruega para poder llevarlo al hospital. Al final el señor le termina confesando que su tío y su primo son los que quieren la compañía. Anand le dice que ya los había descubierto, que su primo tomó al señor JP como peón para que todo le quedara libre. Anand le dice al señor JP que quitar vidas es muy fácil, pero lo que deben hacer es negocios, y le da la llave para que pueda sacar a su hijo y se va con su padre. Anand se reúne con su primo y su tío y firma todos los papeles y le cede la documentación privada de la empresa para que sea el nuevo director ejecutivo, y le dice que se volvió un villano solo por una posición, que ahora se la cede para que sea el mismo Vikram que su padre Srinanda vio crecer. El señor Srinanda llega y dice todo lo que Anand ha hecho en secreto para que Vikram pudiera ser director sin problemas, lo cual hace sentir muy mal a Vikram y al padre. El señor Srinanda le dice a Anand que él es su más grande logro y que da gracias por estar en su vida, y lloran. También Anand disculpa a su primo Vikram. Días después vemos a los dos padres y dos madres de Swami llevar una vida normal. Swami ha conseguido un trabajo y están con los padres de Pranavi viviendo. Todos se ven felices y tranquilos. La película es muy bonita, es larga, tiene varios musicales, se las recomiendo, es entretenida, es como el estilo de Enamorada de Vaikunta y me gusta mucho las vistas de los pueblos y lo colorido que es, y también tiene sus ratos de chiste y de tristeza. Si la quieren ver está en Netflix con subtítulos en español. Y así termina esta película. Espero que hayan disfrutado. Adiós.